badakigu azken orduko prentzaurrekoa deitu dugula, baina garrantzitsua iruditu zaigu dei hau egitea, batez ere azken osoko pleno honetan, bilkura honetan, EAJ Durangok aurkeztu duen mozio bati gaur egungo gobernu taldeak uko egin diolako. Eta mozio hau, guk aurkeztu nahi izan dugun mozio hau oso garrantzitsutzat ematen dugu herritar guztiontzat. Hala nola, gaitasun handiko zentrua errealitate bat izan dadin, beharrezkoak diren pauso horiek, beharrezkoa diren aurrera pauso horiek emateko mozioa aurkezten bai genuen. Eta uko egin digutenez, azkenean prentzaurreko hau deitu behar izan dugu. Comentaba, os daba las gracias por esta, ya sé que hemos realizado con poco tiempo la convocatoria, pero sobre todo porque consideramos muy importante la moción que desde EAJ Durango queríamos presentar en el último pleno de esta legislatura, la cual, pues hemos recibido una negativa por el equipo de gobierno actual, que bien sabéis está conformado por EH Bildu, Herriaren Eskubidea y Elkarrekin Podemos, una negativa a una moción que era muy clara, es una moción que nos hubiera gustado presentar y que hubiera sido aceptada en el sentido de dar los pasos necesarios, avanzar para esa construcción que consideramos tan importante, esa construcción sobre el centro de alta resolución en el centro de Durango. Y ante la negativa de este equipo nos hemos visto forzadas a la necesidad de convocar una rueda de prensa. Por mi parte, quisiera comentar tres cosas. Hiru gauza aipatu nahiko nituzke asko ez luzatzearren. Bata, nolabait nekatuta gaudela, are gehiago esango nuke naskatuta gaudela, eta hirugarren aditza erabilik beharko banu salatu nahi dugula errespetu falta hau, gardentasun falta, parte hartze falta eta azken finean demokrazia eza. Hainbat alditan adierazi dugun bezalaze, baina kasu honetan eta bereziki kasu honetan garrantzi bereziago badauka, ez? Beste batzuekin konparatu baino, zergatik? Bereizmen handiko zentru hau errealitatea bilakatu dadin denon artean pausoak eman behar ditugulako, urratzak eman behar ditugulako denon artean. Eta talde honek, edo gobernu talde honek adierazi duen uko horrekin, nolabait oztopoak jartzen dizkio zentru hau errealitate bat izan dadin. Eta guraldetik, eta hirugarren gauza bezala, aipatu nahiko nuke, guk bai, EAJ Durangotik taldean eta lanean jarraituko dugula zentru hori errealitate bat izan dadin. Gaur egun danok ospitale bezala ezagutzen dugun hori, naiz eta ospitale ez izan, baina horrela ezagutzen dute hiritarrek errealitate bat izan dadin. Guraldetik beharrezkoa diren pausoak ematen saiatuko gara, naiz eta kasu honetan batzutan bakardadean egon EAJ Durango. Eta baita ere, aipatu eta bertan utzi nahi dugu gobernantza garden eta parte hartzaile baten alde lanean ihardungo dugula. Comentaba tres cuestiones muy breves que quisiera dejar o recalcar. Por una parte, lamentar o denunciar ese hartazgo que ya tenemos sobre esa falta de respeto, esa falta de participación y, en definitiva, transparencia, y resumiría en una falta de democracia, pero que en esta ocasión y hoy, y sobre todo en estos momentos, nos parece más vital e importante subrayarla. ¿Por qué? Porque desde EAJ Durango queríamos presentar una moción, la cual hemos recibido una negativa, una moción que es tan básica y sencilla como dar los pasos necesarios para que la construcción del centro de alta resolución en Durango pueda ser una realidad cuanto antes. Simplemente ese tipo de moción que el equipo de gobierno, actualmente conformado por quienes ya sabemos, hemos recibido una negativa, que eso pueda presentarse en el último pleno. Por nuestra parte seguiremos trabajando desde EAJ Durango para que ese centro de alta resolución, que todo el mundo lo conoce como el famoso hospital de Durango, aunque no sea hospital, pueda llegar a ser una realidad. Los pequeños avances que se puedan dar, por nuestra parte intentaremos impulsarlos. Y sobre todo desde EAJ-PNV Durango, ese compromiso que yo creo que ya hemos demostrado de trabajar en equipo, de trabajar con ese respeto y esa transparencia que
pues de alguna manera nos identifica, ¿no? Un poco lo que hemos venido, no es nuevo, que hemos venido denunciando, que nosotros como la labor que teníamos para hacer como oposición, pues de una manera o de otra el equipo de gobierno se ha encargado de que no pudiéramos hacerla debidamente. Es cierto que a lo largo de diferentes plenos lo hemos ido diciendo, pero bueno, teniendo en cuenta que recientemente habíamos aprobado una nueva normativa, que es el RON, pues pensábamos que digamos que vaya a ser el último pleno, o bueno, podría ser en mayo, pero entendemos que este puede ser el último donde se puedan presentar ya mociones y demás, pues pensábamos que aunque sea por permitir el debate político y por un tema tan importante como el que planteamos, pues que por el equipo de gobierno se iba a hacer todo lo posible para admitir la moción. Sorprendentemente no ha sido así. A lo largo de la legislatura pues han sido numerosas las faltas de respeto que hemos tenido y lo que nosotros consideramos como una conculcación de nuestros derechos. Sobre todo pues el planteamiento de las alusiones, que puedo decir que no, en ningún momento se ha admitido ninguna, cuando todas y cada una de las veces cuando nuestra portavoz ha querido intervenir por alusiones se le ha negado siquiera el derecho al planteamiento, pero no obstante hemos podido ver como la alcaldesa de Durango, en cuanto a ella se le alude mínimamente, pues entonces sí considera que son alusiones, y ya en el último pleno se vio claramente que las suyas sí son alusiones y en cambio las del Partido Nacionalista Vasco nunca debe ser alusiones cuando se nos alude directamente durante el debate político. En concreto, luego el tema de las mociones, pues bueno, ha sido una dinámica. Nosotros consideramos que este equipo de gobierno no ha querido darnos esa posibilidad ni de debate político ni, por supuesto, de ser votadas esas mociones. Y los ejemplos son muchos. Tenemos mociones de urgencia registradas pues febrero de 2020 para regular un espacio público, algo tan importante como un evento donde iba a haber una afluencia masiva, ni siquiera se nos dejó de debatir. Mociones de noviembre de 2020, donde pues ahí insistíamos sobre la necesidad de ese reglamento orgánico, porque una y otra vez nuestros derechos no se estaban respetando. Y bueno, nosotros lo fuimos insistiendo cada uno de los plenos y de las comisiones, y ya sabíamos que ese reglamento orgánico no iba a llegar hasta el último mes. ¿Por qué ha llegado el último mes? Pues bueno, lógicamente este equipo de gobierno no sabe lo que ocurrirá en las próximas elecciones, como no sabemos ninguno de los partidos políticos, y por si acaso, pues ahora sí tenemos regulado cómo es la presentación de las mociones. Pero hemos de decir que esto nunca fue un problema en este ayuntamiento, que no lo ha sido en otras administraciones donde el Partido Nacionalista gobierna, como puede ser la Mancomunidad, y en ninguno de los momentos se ha reflejado la necesidad de este reglamento, que si bien, lógicamente, consideramos que vistos los problemas lo mejor que podíamos hacer era aprobarlo, pues esa necesidad no ha surgido hasta que, lógicamente, los partidos que gobiernan pues han hecho uso de su poder para no dejarnos a nosotros seguir con nuestra labor. Mociones podríamos decir muchos, pues en septiembre de 2021 lo mismo, se querían implementar medidas para los botellones masivos y sin embargo tampoco fue admitida. Lo que sí que consideramos es que también es muy importante que a la propia ciudadanía se le han negado estas mociones, y tenemos un ejemplo claro, la moción que presentaron con motivo de los últimos San Faustos, la plataforma a favor de la instalación de la Plaza de Toros, que se mandó salir a la prensa, no se les dejó que realmente se hiciera un debate público, y entonces todo aquello que mientras estaban en la oposición reclamaban, y de hecho precisamente tenemos normativa que regulaba la posibilidad de que la ciudadanía pudiera presentarlo, y ellos se vanagloriaban de haber sido los impulsores, pues luego cuando han tenido la ocasión, ejemplo claro es con ellos, pues realmente no se ha dejado. Y un ejemplo muchísimo más claro pues es aparte de nuestra moción, tampoco se ha admitido una de Durango-Kirolak que presentaban para este pleno, y que teniendo en cuenta que en este momento tenemos nuestros polideportivos con una huelga que los trabajadores llevan ya tiempo, con una privación de su salario motivo de la huelga, pues han presentado una moción y de nuevo pues por motivos de forma o excusas que el equipo de gobierno es especialista en poner, pues no se ha admitido dicha moción. Simplemente como ejemplo, y por no extenderme más, durante
ese gobierno que tanto dicen del PNV entre 2015 y 2019, fueron 118 mociones las que se presentaron, todas fueron admitidas y debidamente debatidas. Y como para más ejemplo, en abril del 2005, que estaríamos en el mismo mes que estamos en este momento, en ese pleno se presentaron 16 mociones que nuevamente fueron todas debatidas. Creo que es importante recordar que el Partido Nacionalista Vasco ganó las anteriores elecciones. Fueron nada menos que 5.426 personas duranguesas que nos votaron y que realmente, simplemente por respeto a esos durangueses, se debiera de haber permitido que hiciéramos nuestra labor como oposición. Y consideramos que no ha sido así. Ha sido una legislatura en ese sentido penosa. Pues bueno, no sabemos si es motivo del miedo de que no quieren debatir con nosotros porque consideran que lo hacemos mejor o qué es lo que ha podido motivarlo, pero lógicamente, pues bueno, consideramos que no puede ser así, que esto no se debiera de permitir en política. Bueno, argi dago Izaskunek eta Josunek esaldu duten moduan, gobernu taldeak ez duela inolako erraztasunik emango gure proiektuak aurrera egin dezan. Edozein kasutan EAJ-PNV-tik oso argi daukagu guretzat osasuna lehentasunekoa dela eta guk honen alde egingo dugula eta lan egingo dugula hau aurrera ataratzeko. Bueno, como sabéis, esta no es la primera moción que desde EAJ-PNV presentamos para que el Centro de Salud de Alta Resolución sea una realidad en Durango. Ya en mayo de 2022 presentamos una moción en la cual lo que solicitábamos era que el Ayuntamiento de Durango remitiera al Gobierno vasco la propuesta de construcción de un centro de salud de alta resolución, Hospital de Durango, en el espacio del periferrocarril. En aquella ocasión, esta moción fue rechazada por el equipo de Gobierno, valiéndose de su mayoría absoluta para evitar que nuestra propuesta fuera remitida al Gobierno vasco. Y como decía, para nosotros está claro que la salud es prioritaria, que este proyecto es necesario en Durango y por eso hemos seguido trabajando durante todo este tiempo y hemos pensado que se acerca el final de la legislatura. Este es el último pleno de la legislatura y hemos presentado una nueva moción para que este proyecto pueda avanzar y que se pudiera debatir en este pleno. Sin embargo, el equipo de Gobierno ha denegado su inclusión en el orden del día. Está claro que quieren evitar a toda costa que nuestro proyecto prospere, pero no podemos entender de ninguna manera que el equipo de Gobierno torpedee este proyecto tan altamente demandado por la ciudadanía durangarra, por el simple hecho de que lo hayamos propuesto nosotros, de que no sea una propuesta suya, sino una propuesta de EAJ-PNV. Esan bezala, 2022ko maiatzean aurkeztu genduen mozio bat, gure proiektua nolabait Jaurlaritzara bidaltzeko eta bere bideragarritasuna Jaurlaritzatik ziurtatzeko, eta momentu hartan gobernu taldeak, EH Bildu eta herriaren eskubidea Elkarrekin Podemosek atzera bota zuten, beraien gehiengoaz baliatuz, eta orain berriro ere atzera botatzen dute aukera proiektu honen eztabaida inkluso gauzatzeko, ezta? Eta ez dugu lertzen nola egin dezaketen herritarrek horren bestez eskatutako azpiegitura baten kontra bakarrik EAJaren proposamena izateagatik. Creo que conviene recordar que en la última encuesta municipal realizada en enero de 2023, y que creo que conocéis los datos, el 30% de los y las durangarras aseguraron que Durango necesita un hospital o centro de salud de alta resolución, siendo con mucha diferencia la infraestructura más demandada por la ciudadanía. La siguiente contaba con un 8,8% de apoyo. Beraz, argi dago, azpiegitura hau guztiz beharrezkoa dela, durangarrek eskatu egiten dutela azpiegitura hau, eta uste dugu benetan guk honetan lan egiten jarraitu behar dugula. Gainera momentua aprobetxatu behar dugu, ze esan beharra dago baita ere, osasun sailburuak konfirmatu egin duela. Durangok horrelako zentro bat behar duela.
tenemos que aprovechar este momento, porque la consejera de Salud ya ha confirmado que la localidad de Durango es un lugar apropiado para la ubicación de un nuevo centro de salud de alta resolución que sustituya a los actuales centros de salud. Además, en el informe de Osakidetza, que también conocéis, se dieron más detalles y se comentaba que ese centro de salud, ese nuevo centro de salud, debe estar ubicado en el centro de Durango y además bien conectado, digamos, con el resto de las localidades, para poder ofrecer un servicio cercano y accesible a toda la ciudadanía durangarra y también a toda la ciudadanía de todo Durangaldea. Todo ello reafirma la apuesta de AJPNV de construir este centro de salud de alta resolución en el periferrocarril, y para nosotros, como decía, es un tema totalmente prioritario y seguiremos insistiendo ante el Ayuntamiento, ante el Gobierno vasco y ante quien haga falta para que se den los pasos necesarios para que sea una realidad cuanto antes. Osasun Sailburuak esan bezala konfirmatu du Durangok gaitasun handiko zentro bat behar duela. Aprobetxatu dezagun une hau eta proposatu diezaiogun espaziorik onena zentro hori egia izan dadin. Guk argi daukagu gure apustua eta horren alde lan egiten jarraituko dugu. Eta egia esan, gero eta argiago daukagu proiektu hau, osasun zentro berri hau, Durangoko ospital berri hori benetan aurrera egiteko aukera bakarra, EAJ-PNVk Durangon gobernatzea izango dela. Eta guk horretarako lan egiten jarraituko dugu gure helburua lortu arte. Bueno, en principio nosotros registramos esta moción el viernes a las 10:08 de la mañana. Habitualmente el orden del día del pleno suele salir al mediodía, eso de las 2 del mediodía aproximadamente. Nosotros siempre, a lo largo de toda la legislatura, hemos intentado registrar mociones o cualquier cosa que hubiera para el pleno siempre antes de las 12 de la mañana, para que hubiera tiempo para la confección de ese orden del día y para su envío. Ha habido ocasiones en las cuales el orden del día se ha enviado a las 3, 3:30, pero bueno, siempre al mediodía, entre las 2 y las 3:30 aproximadamente. Hay casos concretos en los que se han registrado mociones a la 1 del mediodía, a la 1:30. Recuerdo en concreto en septiembre de 2021 la moción que se registró, por ejemplo, de Mauri Imaz Turquiolo. Bueno, pues esa se registró a esa hora, pero en ese pleno hubo más de una moción y todas se registraron aproximadamente hacia el mediodía. Nunca ha habido ningún problema en este sentido, nunca. Y la razón, bueno, el viernes no obtuvimos tampoco tuvimos ninguna llamada, ni ningún mail, ni nada que nos dijera que nuestra moción había quedado fuera. Simplemente recibimos el orden del día y vimos que no estaba incluida. Y bueno, pues se nos comentó que se nos darían las explicaciones oportunas en la Junta de Portavoces. En la Junta de Portavoces, la única explicación que se nos ha dado es que el orden del día estaba confeccionado a la hora que nosotros registramos la moción. Bueno, nosotros hemos vivido muchas situaciones en las que hemos rehecho el orden del día si ha hecho falta incluir un nuevo punto y nunca ha pasado nada. Es más, consideramos que siendo el último pleno, siendo un tema tan importante y además siendo un tema en el que pensábamos al menos que todos podíamos estar de acuerdo, más aún teniendo ya la confirmación de la consejera de que efectivamente hace falta ese centro de salud, para nosotros realmente ha sido, bueno, pues una grandísima decepción. Eso en cuanto a nuestra moción. La moción de Durango Kirola, que también habían presentado, también preguntamos por ella en la Junta de Portavoces, y el motivo que nos dijeron por el cual se había rechazado esa moción era que no ponía expresamente, nos indicaba expresamente en el escrito que era una moción. Bueno, consideramos que esto es una falta de respeto absoluta cuando en el texto que presentaron por parte de Durango Kirolak, no solo por parte de los trabajadores subcontratados de Durango Kirolak, sino también por parte de usuarios y usuarias del servicio que llevan 2 meses sin servicio, más de 2 meses ya,
En el texto, que no tengo aquí para leeros literalmente, pero se indicaba que se insta al ayuntamiento a tomar medidas, tal. Bueno, evidentemente, si se insta al ayuntamiento, pues lógicamente no es una carta de amor, sino es una moción. O sea, eso. Y aparte, si te entra alguna duda, lo normal sería coger el teléfono y llamar por teléfono a la persona interesada para preguntarle: hemos recibido este escrito, tenemos duda de si es una moción, sí. Pero bueno, a nosotros, desde luego, cuando nos remitieron la información, además nos consta que la registraron con mucho tiempo y en el SAC les indicaron que era mejor que hicieran alguna modificación, tal, para que quedara claro en su escrito, tal. Hicieron esas modificaciones y volvieron a presentar el escrito. A nosotros nos quedó clarísimo que se trataba de una moción. Parece ser que al equipo de gobierno no. Lo que está claro es que no ha habido ninguna facilidad para la participación, ni por parte de la oposición, ni por parte de la ciudadanía o de otros colectivos interesados. Hombre, sea como fuera a la pregunta, hay que decir que ellos mismos, este equipo de gobierno, ha registrado mociones más tarde, como ha dicho Mireia. Entonces, en este momento, que todavía no tenemos en vigor el nuevo reglamento, no nos podemos sujetar a nada, o sea, no hay o sea, seguimos exactamente en la misma situación. Lo que pasa que, bueno, es verdad que cuando tú ya en pleno lo has aprobado, pues lo lógico es cumplirlo. Y además del tema de las mociones, pues hay incluso una falta de respeto con el hecho de que a nosotros no se nos adelantan las mociones que se han presentado. Ahora mismo en este pleno, por ejemplo, tenemos una moción que es la única que sí está admitida, que se metió el 3 de marzo de una plataforma anticolillas. Y nosotros hemos recibido esa moción este viernes, cuando hemos debatido en el RON sobre ese tema, el hecho de que lo menos de respeto a la oposición es que en el momento que eso quede registrado en el ayuntamiento se nos traslade la moción. Se nos ha dicho por activa y por pasiva que sí, pero es que llegamos de nuevo al último pleno y ocurre lo mismo. O sea, esa moción nosotros desde el 3 de marzo no tenemos idea de que ha sido registrada y se nos da con el orden del día. Quiero decir, no hay ningún interés en respetar, en que, bueno, pues estemos en igualdad a la hora de que, si bien esta moción pues tampoco tiene un contenido complicado, pero a veces puede ser una cosa pues que tú tienes que informarte, que tienes que tener el tiempo necesario para poderla preparar. Y entonces, pues eso no se ha respetado en ningún momento y nuevamente llegamos al último pleno y es más de lo mismo. O sea, no... cuando no hay interés, pues es como si al final la oposición sobrara y no tuvieran ningún interés en que nosotros estemos ahí o podamos decir algo en la mayoría de las cosas. Egia esan, baloratzen ari gara, baina eske iruditzen zaigu hain errespetu falta handia eta beti bardin ibiltzea eta oraindik erabakitzeko daukagu, baina egia esan guk bihar aurkeztea nola, erregu moduan barriro be ez bozkatzeko eta ez nola baiti esateko benetan beraien planteamentua zein dan eta ez gelditzeko argi, edo moziozko urgentziazko mozio moduan zertarako bozkatzeko eta esateko ez dala urgentziazkoa. Orduan, eske iruditzen zaigu ja benetan errespetu falta oso handia. Orduan, baloratzen ari gara, ikusiko dugu, baina guk uste dugu egin behar zana gai zerrendan sartzea, beti egin izan dan moduan. Josunek esan dauen moduan, 2015ean ezoiko pleno bat antolatu zen, 16 moziokin 2015eko apirilean, eta guk jartzen dugu mozio bat bakarra oso garrantzitsua Durangarrentzako, eta atzera botatzen da. Orduan, ez dugu uste benetan konponbidea datorrenik guk erregu bezala edo urgentziazko mozio bezala jarrita, ez? Horregatik etorri gara ona. Ze uste dugu benetan Durangarrek ezagutu behar dutela, jakin behar dutela guk mozio hau jarri dugula, jakin behar dutela gu jarraituko dugula lan egiten Durangoko ospitala gaitasun handiko zentrua edo bardin da izena zein dan, baina hori benetan errealitate izateko jarraituko dugula lan egiten, naiz eta beste batzuk hau torpedeatzen jarraitu, guk aurrera jarraituko dugu. Y como decía antes, bueno, pues lo que está claro es que el equipo de gobierno se va a dedicar a torpedear este proyecto y cada vez tenemos más claro que la única posibilidad de que salga adelante va a ser
con EAJ-PNV gobernando en el Ayuntamiento de Durango, porque lo que vemos es una y otra vez poner pegas, poner trabas a este proyecto que además la consejera de Salud ya ha confirmado que es necesario en Durango. Entonces ahora lo que toca es trabajar para que cuanto antes tengamos ese espacio que nosotros consideramos que el periferrocarril es el más adecuado y para que cuanto antes esta infraestructura que los y las durangarras tanto nos demandan sea una realidad.